Hola, muy buenas tardes. Hola, Briana, buenas tardes. Por favor, encienda su cámara. Buenas tardes, no, ya va. Su cámara, por favor, Briana. Briana, ¿me escucha? Sí, mira, escucho, disculpe. Ya. Bien, vamos a empezar la clase de hoy con un nuevo tema, que es el siguiente, la cultura en la colonia. Básicamente lo que está relacionado en lo que es la cultura en la colonia es un periodo colonial que está basado o caracterizado en lo que es un fuerte proceso, en lo que son diversos ámbitos referente a lo que es el arte, sino que también en referente a lo que es el modo de vida de las colonizaciones en sí. Es decir, que los colonizadores trajeron lo que son diversos componentes, diversos continentes americanos, en la cual se conllevó a lo que son diversas técnicas, diversos estilos artísticos, también lo que son diversas costumbres y tradiciones en sí. En lo que está basado en lo que es la cultura en la colonia, sigue lo que es en sí el mestizaje y el sincretismo en sí, cómo se formó lo que es el mestizaje, lo que es el sincretismo en realidad. A base de esto se obtuvo lo que es la llegada de estos europeos, como puede observar aquí en la imagen, es la llegada de los europeos, en donde indica que esta pintura indica la llegada de los españoles, de los europeos, de los conquistadores, en la cual refleja lo que es el poder posesional que tenían en su momento, en la cual estas civilizaciones eran referentes a lo que son los españoles. Está basado en lo que es esta imagen, la primera imagen, donde se desembarcaron lo que es de Cristóbal Colón en América, y también tuvieron un Dioscoro, que significa Puebla, que fue en el año 1862, en la cual esta pintura está abarcada en donde refleja las diferentes características de lo que es esta conquista y de lo que es esta colonización en sí. Acá puedo observar esta imagen que representa lo que es una pintura referente a lo que es la Virgen, que refleja lo que es la influencia de la idiosincrasia en representación a lo que es los indígenas, en lo que es el arte colonial en sí. Esta imagen representa lo que es una señora de Belén, que en sí fue una pintura anónima representativo del siglo XIII, no, perdón, disculpe, del siglo XVIII, en donde la cual era perteneciente a las escuelas cusqueñas en su momento, en la cual era de una forma triangular que realizaban estas pinturas, esta imagen en la que evocaría lo que es en sí la Pachamama incaica en su representación, en esa pintura, en esa imagen. Ahora sí, vamos a abarcar lo que en realidad es el mestizaje y el sincretismo en sí. Lea, por favor, Briana. Ujú. Desde la llegada de los europeos hasta la independencia de las colonias, el arte fue uno de los mecanismos de imposición de la cultura europea a los indígenas, proceso en que los colonos enfrentaron la dificultad de la diversidad geográfica y atacaron cultural y religiosamente la cosmovisión de sus pueblos. Para lograr un mejor dominio de estas civilizaciones y pueblos, era necesario homogeneizarlas, función que cumplió el arte colonial, justo, justo a la evangelización y la difusión del idioma español. Sigo mis. Siga. Para ejercer esa influencia, artistas españoles se trasladaron a las Indias para instalar talleres e inculcar estilos como el renacentista, barroco, rococó y neoclásico, como con predominio de los temas religiosos. Santo Domingo fue el primer centro de difusión del arte español en América.
donde llegaron albañiles y canteros a trabajar en las construcciones de edificaciones durante la primera década del siglo XVI. Iglesias, monasterios, castillos y edificaciones construidos sobre derrumbadas ciudades y aldeas prehispánicas siguieron los patrones artísticos españoles. Si bien la pintura y la arquitectura fueron las expresiones artísticas que más se desarrollaron en la colonia, no es menos cierta la existencia de la poesía, la música y la escultura durante ese periodo. Gracias, Briana. Lo que está relacionado con el mestizaje y el sincretismo en sí es cuando en sí se proporcionó lo que es la llegada de los europeos mediante una independencia a diversas colonias, en la cual fue un arte de mecanismo que ellos impusieron mediante lo que es la cultura europea para así de ser representativo en lo que son los indígenas. Este proceso que ellos han realizado mediante lo que son los diversos colonos que se enfrentaron con diversas dificultades, mediante lo que es la diversidad geográfica, mediante lo que es la cultura, mediante lo que es la religión y mediante lo que son las diversas conmociones de diversos pueblos que se presentaron para poder lograr lo que es un mejor dominio a base de estas civilizaciones que estaban conformadas en su momento con diferentes pueblos y organizaciones en sí, en la cual ellos mantuvieron y pudieron imponer lo que es una función que tenían que cumplir lo que es un arte colonial referente a lo que es la evangelización en su momento, en la cual discutían, también tenían muchas diferencias en lo que es el idioma español representativo en su momento. Ahora, para ejercer toda esta influencia que ellos tenían en su momento, estos artistas españoles, se trasladaron a lo que son las Indias. ¿Para qué? Para poder instalar diversos talleres que les proporcionen o que les inculcaran diversos estilos que ellos tenían mediante lo que es el renacentista, mediante lo que es el barroco, mediante lo que es rococo, mediante también lo que es neoclásico también, en la cual el tema principal de ellos era un tema religioso en sí, en lo que es representativo, en lo que es el Santo Domingo, cuando fue en sí un centro de difusión entre lo que fue el arte español de América, donde en sí pudieron llegar los que son los albañiles, los canteros y poder trabajar diversas construcciones y edificaciones en lo que en sí fue el año 16 en su momento. Ahora, a base de estas construcciones estaban lo que son las iglesias, los monasterios, los castillos, las edificaciones que construían en sí básicamente en su momento. Ahora, estas también, sobre todo, fueron también derrumbadas diversas ciudades, diversas aldeas prehispánicas que estaban comentadas en su momento en el proceso de esa historia. Ahora, en sí se surgieron diversos patrones a medida que hubo estas derrumbaciones, diversos patrones artísticos mediante los que son los españoles. A base de esto está lo que es la pintura, en la cual fue desarrollada también lo que es la arquitectura y también diversas expresiones artísticas que desarrollaban en lo que es la colonia, para lo que son diversas existencias mediante lo que es la poesía y poder desarrollar mediante lo que es la música, poderla desarrollar mediante lo que es la escultura y diversos procesos que ellos desarrollaron en lo que es la colonia en sí. A base de esto también se ocasionó lo que es el arte mestizo. Esta está basada básicamente por diversas barreras sociales que estaban fomentadas en su momento, en la cual con la intención de en sí de poder imponer lo que es una cultura mediante lo que es el arte, que a ellos les servía como una mezcla entre el sincretismo y lo que es la cultura indígena en su momento. Ahora, la función principal o diversas técnicas que realizaron en su momento dieron un origen a que la cultura mestiza colonial se proponga o empezara a poder diferenciarse mediante lo que es la metropolitana en su momento. Por ejemplo, uno de estos ejemplos tenemos lo que es el arte barroco americano, que está en sí es poder, estaba especializada en lo que es un escultor indígena que aportó lo que son unas exuberancias o también aportó lo que son la ostentación mediante los diversos templos que reflejaban lo que es el triunfo de lo que es el ascetismo en sí, protestante en sí, en lo que
era una intensidad mayormente para ellos por ser parte de lo que es el arte español en sí. Las características de este arte mestizo está basado en que uno de los temas procedentes en lo que es el repertorio, lo que es iconográfico, lo que es prehispánico, esto era una característica mediante las diversas decoraciones de iglesia que ellos tenían, o en diferentes conventos también que ellos realizaban estas decoraciones. La incorporación, otra característica es la incorporación de diversos elementos como la flora y la fauna americana. Como la arquitectura que ellos realizaban, el uso de diversas capillas abiertas entre los siglos XVI y entre los siglos XVIII. La escultura que ellos realizaban mediante lo que es el arte, mediante lo que es el tequiqui, mediante también lo que son los diversos diseños que ellos tenían para poder interpretar lo que son las diversas imágenes basadas en lo que es la religión, en lo que es un cristianismo, mediante lo que es la cultura indígena. La pintura también es una característica de este arte mestizo, en la cual esta pintura está relacionada con la producción anónima relacionada que lleva a cabo diversos talleres cercanos, que está basado también en lo que es México, Cusco, también se finalizó en lo que es el siglo XVII y lo que es el siglo XVIII en su momento. Como puedo observar en pantalla, aquí hay una imagen que representa lo que es el mestizaje, que es la señora de Guadalupe, en la cual este es el arte que ellos realizaron mediante lo que es la pintura, mediante lo que es la escultura, ellos incorporaron diversos elementos, también usaron diversos procedentes en la cual tiene diversas características. Esta imagen está basada en eso, en una representación del mestizaje por su color de piel, por sus rasgos similares, estas diversas fracciones que tenía también esta imagen está basada en lo que es el arte en sí, del mestizaje en sí. Ahora, el sincretismo religioso está relacionado en lo que son los indígenas, en los que fueron en sí identificados. ¿Por qué? Porque tenían lo que es las divinidades del cristianismo, también configuraron lo que es la religiosidad particular que ellos tenían mediante lo que es las diferencias de hispana, también podían influir referente a lo que es el arte colonial, en la cual también obtuvo lo que es la aparición de la Virgen de Guadalupe a diferentes indígenas mexicanos que estaban en lo que es el monte de Tepeyac en su momento. Ahora, en base a este lugar, era también adorada lo que es la diosa madre, en representación a los aztecas, Tonantzin en sí, ellos tenían esta representación o como una gran expresión social y artística mediante lo que es el sincretismo religioso. Una de las tradiciones que ellos tenían en sí, en similares, en la cual sucedieron también en lo que es Brasil, es con lo que es Nuestra Señora Aparecida, que es en representación en Cuba, con lo que es la Virgen Negra de Regla, que le llamaban en su momento, y en Venezuela está lo que es la Señora de Coromoto. Estas diversas desarrollos artísticos en base a lo que es el sincretismo religioso, en base a lo que es las diversas adoraciones a diferentes tipos de imágenes basados en diferentes países. Hay en Venezuela, hay en México, hay en Brasil, diferentes adoraciones en base a lo que es lo religioso. Ahora, en México y en Perú también se encontraban dos civilizaciones prehispanas en la cual fueron muy avanzadas. ¿Por qué? Porque tenían una técnica especializada en lo que es barroca, en la cual ellos adquirieron lo que es un estilo indígena, en la cual les promocionó o proporcionó lo que es una mano de obra india, en la que ellos mantuvieron lo que es una transformación y pudieron enriquecer lo que es la cultura europea en lo que es en el contacto con América en sí. Una de estos sucesos que se suscitaron en su momento fue la escuela cusqueña, que era en representación entre los siglos XVII y entre los siglos XVIII. Lea, por favor, Briana. Se denomina con este nombre a la producción artística realizada en Cusco por pintores indígenas y mestizos durante los siglos XVII y siglo XVIII. Si bien en principio siguieron el tenebrismo del barroco español, que aprendieron de los jesuitas. Poco a poco incorporaron temas costumbristas,
como la fiesta religiosa del Corpus Christi, retratos de caciques y elementos ambientales como la flora y fauna andina. Entre los elementos pictóricos propios de esta escuela se encuentran el desentendimiento de las perspectivas, la fragmentación del espacio en varias escenas y el uso de colores intensos, con los que el estilo se alejó bastante de los estándares europeos. Gracias, Briana. En esta escuela cusqueña, ¿cuáles fueron los elementos que identificó a esta escuela? El retrato de los caciques, la flora y fauna, fiesta religiosa del Corpus Christi, Ya, ¿qué más? colores intensos. Ya, muy bien. Esta escuela cusqueña en sí está relacionada con el que es el sincretismo religioso, basado en lo que es una producción artística en sí, en esta cual fue realizada en lo que es Cusco y también en lo que son los indígenas y mestizos durante lo que es el siglo XVII y el siglo XVIII. Uno de los elementos principales o pictóricos que representa esta escuela cusqueña en sí son sus perspectivas que tenía, sus fragmentos que tenía, sus espacios y varias escenas que tenía mediante los diversos colores intensos y también mediante los diversos estándares que formaban lo que es esta escuela cusqueña en sí. Después se obtuvo lo que es la función evangelizadora en lo que es del arte colonial. Este arte en sí está basado o proporciona lo que es una imposición de lo que es la cultura europea en América, en la cual una vez que ocuparon diversos propósitos en lo que es América, los españoles empezaron con el proceso sistemático que ellos tenían, que es la evangelización en sí, en la cual ellos tenían el poder de poder conquistar o poder consistir lo que son las diversas manifestaciones artísticas y religiosas prehispánicas que se formaban en su momento mediante lo que son las sustituciones de lo que es el cristianismo en sí. Ahora, otro de los contextos legales en representación en lo que es la función evangelizadora en sí, en lo que es el arte, también está relacionada con las diferentes obras de arte que tenían mediante lo que es la función pedagógica religiosa, que también tenían como generalmente basándose en lo que son los episodios referentes a lo que es la Biblia, referente a lo que son las avocaciones de la Virgen y de los diferentes santos que se formaban en su momento. Ahora, de estas manifestaciones artísticas tenían también lo que es la arquitectura, basándose en lo que es en los principales edificios, como ellos realizaban, como puede observar, los principales edificios en las diferentes ciudades coloniales que estaban ubicadas estos edificios, en la cual fueron construidos sobre lo que son diversas ruinas de los pueblos prehispánicos. También tuvieron lo que es una Tenochtitlan, también tuvo lo que es un Cusco. Esta imagen representa lo que es la Catedral Metropolitana de México, que fue edificada sobre el templo de lo que fue lo que es Quetzalcóatl en su momento. Más acá hay otra gráfica que representa lo que es la Catedral de Cusco, que fue construida en el lugar donde se encontraba lo que es el Palacio del Inca Huiracocha en su momento. Es decir, que estos edificios fueron construidos donde estaban situados también otros edificios muy importantes en su momento. Los templos que realizaron o que fueron epicentro de lo que es el desarrollo urbanístico mediante diferentes ciudades que realizaban estas arquitecturas, estas ciudades coloniales, con frecuencia ellos tenían lo que es poder construir lo que son diversos monasterios, diversos conventos, basado en lo que son construcciones mediante lo que son iglesias, mediante también lo que son evangelización, también era una representación mediante todas estas construcciones de iglesia, también construían lo que son también diversos símbolos
que era referente a lo que es la arquitectura que se formaba en su momento. Por favor, Briana, lea lo que es arquitectura. Los principales edificios de las ciudades coloniales fueron construidos sobre las ruinas de los pueblos prehispánicos, como el Tenochtitlan y Cusco, y las iglesias no fueron la excepción. Los templos fueron el epicentro del desarrollo urbanístico de las ciudades coloniales y con frecuencia en el centro de las ciudades se construyeron monasterios y conventos en los que funcionaban las órdenes religiosas que se encargaron de la evangelización. Para la construcción de las iglesias se consideró la evangelización de los indígenas que se reunían en los atrios para asistir a los sermones y catequesis. Por otra parte, las construcciones fueron pletóricas de símbolos, como el empleo del número de tres por la Santísima Trinidad en el número de niveles y naves que se construyen. Gracias, Briana. ¿Dónde fueron construidas estas arquitecturas que vemos en pantalla? ¿En qué ciudades? En, en Tenochtitlan y Cusco, en México y Perú. Ya, muy bien. Estas son representaciones en cómo ellos realizaban su arquitectura, en sí, básicamente estaba relacionado con los diseños, con el color que ellos utilizaban, con la estructura que realizaban, con sus símbolos, para qué realizaban diversas estructuras. Ellos básicamente relacionaban lo que es la arquitectura, ya cómo la iban a utilizar, para qué iba a servir lo que es esta arquitectura, que en sí lo utilizaban para iglesias, para lo que son monasterios o conventos, ellos realizaban estas esculturas, estas arquitecturas en sí. Bien, Briana, este ha sido el tema de hoy, en base a lo que es ¿Cuál era el tema principal? Mestizaje y sincretismo. No, el tema principal, la, Ah, las conquistas coloniales, ¿no? no, La la cultura de la colonia. cultura en la colonia. Esta está relacionada con lo que es el mestizaje y lo que es sincretismo. ¿Qué especificaba esta imagen? ¿Cómo llegaban los europeos? Ya, muy bien. Era la llegada de los conquistadores que reflejaba lo que es, cómo ellos pretendían, lo que es posicionarse en lo que son las civilizaciones que estaban en su momento, estas civilizaciones españolas, referente a lo que es el desembarco de lo que es Cristóbal Colón en América. Ahora, lo que es mestizaje y sincretismo, ¿qué me puede decir en qué está relacionado esto? En las religiones como de los santos, como se llama a la Virgen Guadalupe, a la Señora de Belén, Ya, estaba en la pintura, en el arte. ya. Y en lo que es el arte mestizo, Era la mezcla de flora y fauna que hacían los indígenas ya, ¿qué más? y que Ayúdese con lo que está en pantalla, no hay problema. Lo importante es que se le quede grabado que estuvo lo que, o que contiene, o que está basado lo que es el arte mestizo. el arte mestizo que era la mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena. Ya, muy bien. Y lo que son las características del arte mestizo, ¿cuáles son esas características? Uso de la flora y fauna, eh, re- temas procedentes de repertorios iconográficos y prehispánicos, capillas abiertas,
arte tequital, etcétera. Perdón, Ya, muy existe. bien. Ahora, lo que está basado en sincretismo religioso, ¿en qué está basado? En que en medida que los indígenas fueron identificando sus divinidades, ellos, digamos, como que ellos mismos fueron creando sus dioses, más o menos así, como la Virgen de Guadalupe, etcétera, así, fueron creando sus propias religiones, sus propios dioses. Pero estaban situados en diferentes países que tenían sus propios dioses, su propia, ¿cómo le podemos poner? Su propia imagen de representación a cada país. Por ejemplo, en Brasil, ¿cómo le llamaban? Ahí, Nuestra Señora Aparecida, Señora ya. En Aparecida, Cuba, la Virgen Negra de Regla, Venezuela. Nuestra Señora de Coromoto, Esa sí creo que es la más nombrada en Venezuela, la señora Coromoto, que siempre la utilizan los venezolanos en sí, que ellos creen en esa virgen, ¿verdad? En lo que es también México, ¿cuál era la representación de México? la Virgen de Guadalupe. Ya, muy bien. En lo que son las diversas Mira, funciones, dígame. y aquí en Ecuador también hay, o sea, como la Virgen, así, la de Cisne, Sí, la Virgen María también he escuchado, pero en la representación, por ejemplo, aquí se ha escuchado de lo que es, bueno, es que usted vive en otra ciudad. ¿De dónde es usted? Guayaquil. Guayaquil, una imagen representativa de Guayaquil. Eh, yo he escuchado la del Cisne, Virgen del Cisne. Ya, pero esa es la representación de Guayaquil. No sabría decirle No. porque solo he escuchado. Ya, por ejemplo, aquí donde yo estoy es una representación del Virgen de las Mercedes. Esa es una representación de la ciudad aquí donde yo vivo. Es una representación en la cual también se le hace como una celebración, que es justamente en este mes se celebran las fiestas de lo que es la Virgen de las Mercedes. Es una representación en donde yo vivo y justamente este mes son las festividades en donde hacen este homenaje a la Virgen. Ahora, en representación en lo que es las funciones evangelizadoras, en lo que es el arte colonial, está representativo lo que es el arte, como ellos organizaban diversas imposiciones mediante lo que son las culturas y también diversas manifestaciones artísticas, arquitectónicas, mediante lo que es la arquitectura en sí, basándose en el desarrollo de diferentes edificios en donde abarca diferentes ciudades en sí. Este ha sido el tema de hoy, Briana. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, me indica. Ah, también le quería preguntar si pudo realizar sin inconveniente su examen. Sí, mis. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? No, mis ninguna. Gracias. Ya, muy bien. Continuamos la clase el día de mañana. Gracias por su atención. Sí, mis. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana.